corazón. Es una palabra que aunque he rehusado no predicarla, pero yo me inquietaba cada día más el predicar esta palabra. Es una palabra sencilla, pero que creo que nos va a hacer bien. Aleluya. Amén. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército, rey de Siria, hombre valeroso en extremo. Dice la palabra: Jehová Dios había dado salvación a Siria a través de él en muchísimas ocasiones. Habían salido bandas armadas y habían tomado cautiva a una muchacha del pueblo de Israel, la cual estaba sirviendo a la mujer de Naamán como criada. Cuando esta muchacha se entera que Naamán está enfermo, ella rápidamente le dice a su señora: si mi señor rogare al profeta que está en Samaria, seguramente que él lo sanará de su enfermedad. Cuando llega Naamán, hermanos, y su esposa le dice lo que la muchacha ha dicho, él rápidamente habla con el rey y le manda cartas de recomendación. Y cuando le manda estas cartas al rey de Israel, y él cuando escucha y lee estas cartas: ahí te mando a Naamán, que está enfermo, para que lo sanes de su lepra. Dice que cuando él lee esta carta, dice: ¿quién soy yo para dar vida o quitarla? Este rey me está importunando y está buscándome para hacerme mal. Cuando el profeta escucha que el rey ha rasgado sus vestidos y se encuentra mal por la carta que ha recibido, le dice: no se preocupe, mi señor, cuando Naamán venga, envíamelo a mí, y realmente sabrá que hay profeta de Dios en Israel. Dice la palabra, hermanos, que cuando Naamán se presenta donde el profeta, dice la palabra que él iba pensando para sí. Dice: iré donde él, saldrá, pondrá sus manos sobre mí y seré sano. Eso es lo que él iba pensando. Él creía que iba a acontecer como él ya tenía previsto en su corazón. Sorprendentemente, el profeta no sale a recibirle, sino que manda a un criado y le dice: ve y dile a Naamán. Él venía con un montón de regalos, con un montón de presentes, venía con cartas de recomendación del rey, y lo normal era que hubiera salido a recibirle. Pero este profeta de Dios le dice al criado: vete y dile a Naamán que se meta en el río de Jordán y será limpio. Cuando no ha salido a recibirle, Naamán se enfada, y no llevaba poca razón para ello. Y él dice: si acaso en Albarna, en Israel no hay ríos, Albarna y Alfarfa, ríos de Damasco, no son mejores ríos que el Jordán, y si me metiera yo en ellos no sería limpio. Pero me llama la atención que los que están alrededor de él le dicen: ¿qué más te da, hombre? Si te hubiera pedido otra cosa no lo hubieras hecho. ¿Qué más te da, hombre? Sí, Señor. Esto no vale el mensaje, pero Dios nos ayude a saber restar y no sumar. Claro, sí, Señor. Que llevaba razón, pero le dijeron: ¿qué más te da? Que no se trata de razones, Sí, Señor. que a veces no se trata de razones. Sí, Señor. ¿Verdad? Le estaban diciendo: que llevas razón, pero ¿qué más te da, hombre? Si te hubiera pedido otra cosa peor no lo hubieras hecho. Hermanos, que no es razón, que hay que saber perder. Amén. Aleluya. A veces perdiendo ganas. Amén. ¿Qué más te da? Si te hubiera pedido otra cosa. Porque hay gente que le cuenta su problema y en vez de restar suma. Sí, Señor. Es verdad.
que no se han portado bien, que mira que el mal te han hecho, que no necesito que me des la razón, que necesito que me la quites. Qué bueno, Señor. Porque si encima que estoy enfadado me das la razón, peor me haces. Claro. Quítamela y dime qué más te da, hombre, si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, que el que más tenga, que más ponga. Dios nos ayude, hermanos, que cuando alguien venga a pedirte o a contarte algo, no sumes, restes. Amén. Porque los hijos de Dios no estamos para sumar, estamos para restar. Sí, Señor. Y cuando una hermanita te venga contando algo que te ha hecho otra, dile, ¿qué más te da, hombre? Que no se da cuenta, que ha tenido un mal día. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, y él se mete en el Jordán y dice la palabra que su carne quedó blanca como la de un niño. ¿Sabes lo que me llama la atención de esta historia? Es que Naamán iba esperando que saliera y orara por él. Pero el profeta vio algo diferente en Naamán. Todo el mundo vio una persona enferma por fuera, pero el profeta vio el problema que tenía en el corazón, que era un problema de orgullo. Y es que Dios no trata como el hombre, Dios trata de diferente manera. El hombre solamente nos preocupamos de cambiar por fuera, pero dijo el profeta, si a este lo sano por fuera, pero sigue enfermo por dentro, va a seguir arruinado toda su vida. Prefiero que se quede con la lepra, pero que al final sea sano. Y cuando él se doblegó y se metió en las aguas, fue limpio, pero fue limpio por fuera y fue limpio por dentro. Hoy nos preocupamos demasiado en limpiar por fuera, en la fachada, en lo que opine la gente. Pero te digo algo, Dios no opina como el hombre. Dios quiere tratar por dentro, Dios quiere tratar el corazón. Por eso dice la palabra, hijo mío, dame tu corazón. Que para Dios lo importante no es lo de fuera, que para Dios lo importante es el corazón. Por eso cuando aquellos 4 trajeron a aquel paralítico que estaba enfermo y lo metieron en aquella casa, y no podían entrar a causa de la multitud, dice la palabra que abrieron una abertura. Y cuando estaban bajando el paralítico, todo el mundo estaba esperando a ver qué dice ahora, a ver qué pasa. Y Jesús se le queda mirando y todos vieron un paralítico con una enfermedad física. Pero Jesús vio algo más que los hombres no podían ver. Vio el problema que tenía interno y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Todos veían una enfermedad por fuera, pero Dios ve lo que nadie ve. Dios conoce lo que nadie conoce. Por eso aquel paralítico, el mayor problema que tenía era en el corazón, porque él creía que Dios estaba enfadado con él. Porque había una costumbre en Israel que creían que todas las enfermedades eran las consecuencias de un pecado. Por lo tanto, si alguien estaba enfermo, era la clara evidencia de que había pecado. ¿Y quién no peca? ¿Quién no comete errores? Es triste estar enfermo, pero más triste creer que la enfermedad la envió Dios. Estuvo viviendo año tras año porque había pasado de padres a hijos y creían que todas las enfermedades eran las consecuencias de un pecado. Por eso cuando Jesús iba caminando con sus discípulos, le dijeron los discípulos, ¿quién pecó esto? Sus padres. Cuando vieron un ciego, y dice Jesús, ni pecó este ni pecaron sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta. Por eso cuando Jesús, cuando los Job estaba enfermo y todo lo que le había arruinado, llegan los amigos de Job y viendo todo lo malo que le está aconteciendo, tienen que llegar a la conclusión, después de 3 días, decir, algo mal estaría haciendo para acontecerle esto. Creían que la enfermedad era la consecuencia de un pecado. Por eso aquel joven, cuando baja por el tejado, el hermano está bajando, él cree que igual lo puede sanar, pero el problema que tenía era un problema interno y Dios no podía sanarlo por fuera.
primeramente no le trataba internamente. Por eso la gente, queremos que la gente venga al culto. A uno que no viene al culto, vente al culto, vente al culto, vente al culto, que no es el culto, que hay que orar por él, que hay que clamar a Dios por él, que antes de llamar a alguien al culto hay que interceder a Dios para que Dios llegue antes que nosotros, y Dios le toque el corazón, y Dios le sane, y Dios lo restaure, y Dios lo levante. Es verdad. Dios trata por dentro. Amén. Por eso en Mateo capítulo 15 dice: se acercaron a Jesús los escribas y fariseos y dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones y no se lavan las manos cuando comen pan? Y dice Jesús: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí, que no contamina lo que entra, que contamina lo que se sale. Ay, Padre. Que el problema no está por fuera, El problema está aquí. Claro. que echamos demasiada culpa al diablo. Y a veces el diablo no tiene culpa. Es verdad. El problema lo tengo yo aquí en el corazón. Que en el corazón albergo muchas cosas. Y a veces, hermanos, venimos con tanta concupiscencia desordenada. Miren, es un problema. No es lo mismo un niño que se convierte en el evangelio que uno que ha vivido en el mundo y ha probado de todo. Porque uno que ha vivido en el mundo y ha probado de todo, como tenga una mala temporada, volverá a su antigua vida. Porque tiene muchas concupiscencias. El que no ha probado nunca un pastel, nunca se comerá un pastel. Le van a llamar los pasteles y nunca los ha probado. Pero el que está comiendo demasiados pasteles, cuando tenga una mala temporada va a volver a comer pasteles. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Que necesitamos acercarnos a Dios. Amén. Que necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. Que necesitamos entender que la obra de Dios no es externa, es interna. Amén. Que Dios quiere tratar con tu corazón y con tu vida. Que no es venir al culto, que es buscar a Dios en el secreto. Sí, Señor. Es ponerte de rodillas y acercarte a Dios. Cabalía. Porque el hombre ve la acción, pero Dios ve la intención. Dios sabe lo que has pensado y lo que ibas a hacer. Dios sabe cómo vienes al culto. Dios sabe Es verdad. lo que nadie sabe. Sí, Señor. Dios nos conoce más que nadie. Y a Dios no hay quien se la dé. Verdad. Amén. Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe lo que pensamos. Menos mal que Satanás no sabe lo que pensamos. Claro. Lo que pasa es que Satanás está tanto tiempo detrás como un león, buscando la ocasión, que ya me conoce los gustos, pero no porque sepa lo que pienso. Sí, Señor. Verdad. Pero Dios sabe lo que piensas. Por eso cuando te tenga que premiar Dios por algo bueno que has querido hacer, pero no lo has podido hacer por tus faltas de limitación, Dios te va a bendecir como que lo hubieras hecho. Porque Dios cuenta la intención. Dios tiene una mente amnésica para olvidarse de todo malo que has hecho, pero Dios tiene una mente privilegiada para no olvidarse de todas las buenas obras que has hecho, que has querido hacer y no has podido, pero Dios te va a bendecir por ello. Amén. ¿Cuál es la conclusión que quiero llegar? Entendemos que se la puedo dar a todo el mundo, pero a Dios no hay quien se la dé. Gloria. Por eso dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque solamente ellos verán a Dios. En un culto había una mujer viuda. Y pasaron una ofrenda y todo el mundo empezó a echar. Unos 50 euros, otros 100, otros 20, otros 30, otros 200. Pero aquella mujer viuda vino y echó 2 blancas. Y dijo Jesús: esta ha echado más que todos vosotros. Pero ¿cómo dices eso? Si ha echado 2 blancas, sí. Pero yo sé que tú que has echado 100 euros, sé lo que te has quedado en el bolso y tienes 500.
Pero esta de lo que ha echado no se ha quedado nada en el bolso, porque Dios ve lo que tienes en el bolso, lo que nadie ve y lo que tú estás echando. Te quiero decir en esta tarde, Dios ve lo que nadie ve, Dios conoce lo que nadie conoce. Gloria a Dios. Me llama la atención la historia de David. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Y cuando venía un oso y venía un león, dice la palabra, que él salía tras el oso y tras el león y le arrancaba las ovejas. Y si se revolvía, lo mataba. Por eso cuando Samuel fue a ungir a David, a un hijo de la casa de Isaí, fue a ungirlo, dice la palabra del Señor que cuando fue con el cuerno de la unción, entró en la casa de Isaí y vio a Sama. Y él decía, este es. Pero Dios dijo, este no es. Y vio a Abinadab y decía, este es. Y dijo, este no es. Y vio a Natanael y dice, este es. Y dijo Dios, este no es. Samuel, que tú te fijas en lo de fuera, pero yo conozco el corazón. Y dice Samuel, ha quedado alguien de tu casa. Dice, un jovencito que está cuidando las ovejas. Y dijo Dios, ese es. Dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que él no esté. Aleluya. Y cuando entró, ese era el ungido. Digo yo, ¿qué vio Dios en David? Un hombre con integridad. Qué bueno. Dios vio en David un hombre conforme a su corazón, que no estaba en la mente de los hombres, pero que estaba en la mente de Dios, Diego. Que nos preocupamos mucho de que el pastor se acuerde de mí, que me preocupa mucho que la gente se acuerde de mí, que me preocupa mucho cuando alguien tiene una buena opinión de mí. Pero te voy a decir algo en esta tarde, que lo importante no es que tenga yo un concepto de ti bueno, que lo importante no es que la gente tenga un buen concepto de ti. Te pregunto, lo más importante es lo que opine Dios de ti. ¿Te has preguntado qué está opinando Dios de ti? Dios vio en David un hombre con integridad. Por eso, para mí David no fue grande cuando mató a Goliat. Porque cuando mató a Goliat, estaba en el valle de Lea. Había un montón de gente. Y aunque hubiera muerto en el intento, hubiera quedado como un valiente que se enfrentó al gigante, que nadie fue capaz de enfrentarse. Y lo hubieran reconocido toda la vida como el joven y el muchacho que con una piedra y una honda se enfrentó a Goliat y lo mató. Pero, hermanos, cuando David se enfrentaba al oso y al león, no había nadie que le aplaudiera, no había nadie que le reconociera. Él no lo hacía porque la gente le aplaudiera ni dijera viva, es un fenómeno. Él lo hacía por integridad, porque lo que él hizo no lo reconocía nadie. Y si hubiera muerto como un joven que una mala bestia lo devoró. No hubiera tenido aplausos. Posiblemente David podría haber dicho, ¿por qué voy a arriesgar la vida si aquí nadie me reconoce? Pero viva los hombres, viva las mujeres que viven con integridad, que aunque nadie me aplauda, yo sigo siendo fiel. Por eso ayer el hermano Kisi me hacía bien reconociendo al grupo de intercesión, que no es muy aplaudido, que no es muy reconocido, pero que delante del trono de Dios, Dios ve cada oración y Dios ve cada lágrima. Y aquí lo que cuenta no es lo que opine la gente. Lo que cuenta es lo que opine Dios. Porque al final, quien te va a llevar es Dios. Amén. Amén. Hubiera muerto, pero viva los hombres de Dios. Fíjense que nos hemos enterado que mataba al oso y al león. ¿Saben por qué?
nunca lo contó. Lo que pasa es que cuando fue a enfrentarse con el gigante Goliat, le dice: Saúl, ¿dónde vas? Si eres un muchacho, que este es un hombre de guerra, ¿cómo vas a ir tú a enfrentarte? Y dice él: te voy a decir algo que nunca le he contado a nadie, porque no quiero llevarme aplausos, pero cuando estaba solo y nadie me veía, y venía un oso y venía un león para llevarse una oveja, yo salía tras él. Mi intención no era matar al oso y al león, le arrancaba la oveja de sus fauces, porque yo quería salvar a la oveja, pero si se revolvía, yo le mataba. Y quiero decirte que el mismo Dios que me ayudó para matar al oso y al león es el mismo Dios que me va a dar la victoria para vencer a este incircunciso. ¡Gloria! Con toda hazaña para que le permitieran enfrentarse al gigante. Si no, nunca nos hubiéramos esperado. ¿Saben que hay personas que han hecho hazañas que nunca nos hemos esperado? Señor. Qué bueno. ¿Sabes que hay gente que ha hecho cosas que se han enterado cuando ha faltado? ¿Saben qué? Santo es el Señor. Gloria a Dios. Había un obrero, y sé que ustedes lo saben. Había un obrero que mandaba bolsas de comida a una casa. Que los reyes mandaban juguetes y nunca se supo quién era, hasta que no faltó y se contó. Viva los hombres de Dios. Que no lo hacía para recibir aplausos, lo hacía porque era un hombre con integridad. Gloria a Dios. Y como quien decía yo ayer a mi hermano Berna, hay gente que tiene integridad y hay gente que vive con reputación. La reputación es lo que opina la gente, la integridad es lo que opina Dios. Qué bueno es Que eso. no vale más lo que opina Dios que lo que opina la gente. Amén. Por eso Judas tenía buena reputación y era aplaudido. Es más, cuando estuvo cenando con Jesús, dijo: ¿quién te va a entregar? Y dice: el que unte conmigo en mi plato. Cuánta reputación tenía en el pueblo, que todo el mundo vio que untó Judas y nadie dudó de él. Cuantísima reputación tenía, nadie se lo imaginaba. Dios mío. Pero al final, el que vive con reputación pero no tiene integridad, al final terminará ahorcado. Claro. Pero benditos los Josés, que una mujer ha levantado una falsa fama sobre él y le han acusado de algo que él realmente no ha hecho. Lo han metido en la cárcel, todo el mundo decía: ¿quién lo iba a decir de José? ¿Quién lo iba a decir de José? Pero José nunca perdió la integridad. Perdió la reputación, porque la reputación puedes perderla por cualquier cosa. Una mala fama, cualquier cosa, hoy por cualquier cosa te pueden arruinar la vida. Reprendo toda obra del diablo, reprendo toda maquinación de Satanás. Hoy con un teléfono te pueden arruinar la vida. Hoy con una falsa identidad te pueden buscar el cocido. Pero te digo algo, tú vive con integridad. Tranquilo, no hace falta que te justifique. Deja que sea Dios, porque cuando es Dios y vives con integridad, al final saldrás de la cárcel y te honrará Dios y te bendecirá Dios. Por eso digo: viva los hombres y viva las mujeres que son capaces de vivir con la integridad, entendiendo que lo que hacen, lo hacen para Dios. Que el que canta, canta para Dios. Que el que predique, predique para Dios. Que el que eche hambre, ¿saben que Sansón fue nazareno? Cuando fue concebido en el vientre de su madre se mantuvo sin beber vino y sidra, porque estaba prohibido en cualquier nazareno. Pero cuando Sansón nació, mientras él estaba gestado en el vientre de la madre, se mantenía nazareno, porque la madre lo cuidaba. Pero cuando Sansón nació y se hizo grande, empezó a beber, a comer y
hacer lo que no tenía que hacer. Saben que hay gente que se mantienen nazarenos mientras son las 7 o las 8. Pero que cuando termina el culto pierden el nazareato, viven como quieren, hacen lo que quieren, porque se creen que nadie les ve. Pero te digo algo, quien te tiene que ver es Dios. ¡Aleluya! Haga requejo. Esos son los que son hijos del sistema. Los que se han encontrado con la religión, pero no han tenido un encuentro con Dios. Y hoy más que nunca necesitamos gente que tenga un encuentro con Dios, que tenga un encuentro con la persona del Espíritu Santo, que nazcan de nuevo. Santo es el Señor, que sean los mismos aquí que en la casa. Hace tiempo contaba yo, que seguro que le he contado aquí, que un niño le fue donde el pastor y le dijo: pastor, quiero vivir en el culto. Jesús, este niño, que quiero vivir en el culto. ¿Y por qué dices eso? Porque en el culto mi papá y mi mamá se llevan bien, pero en casa se están matando. Hermanos, hemos aprendido cómo se tiene que saludar. Hemos aprendido a poner la cara de santos. Hemos aprendido toda liturgia. Hemos aprendido hasta cómo saludar y que crean que somos espirituales. Pero te digo algo, eso no vale. Lo que vale es la integridad del corazón. Te digo algo, vive cerca de Dios, vive con integridad, vive siendo fiel a Dios, porque al final quien te va a llevar al cielo y quien te va a salvar es Dios. ¡Amén! Pero nos preocupamos por fuera. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que Moisés era hebreo, pero por causa de que había un edicto de matar a todos los niños, su madre lo escondió, pero no pudiendo retenerlo más, lo ha montado en una arquilla, ha dejado que el río se lo llevara, dice, siendo expuesto a la muerte. Y una mujer lo encontró, la hija del rey. Y toda su vida estuvo siendo criado como un egipcio. Su madre le decía, como decía el otro día yo en la presentación: tú eres hebreo, hijo. Pero él se pintaba como egipcio, se calzaba como un egipcio, se vestía como un egipcio. Todo el mundo al que veía decían: es egipcio, pero por dentro seguía teniendo naturaleza de hebreo. ¿Saben cuándo se manifestó realmente lo que era? Dice la palabra del Señor, cuando vio pelearse a un egipcio contra un hebreo. Y dice la palabra que mirando para la derecha y para la izquierda y no viendo a nadie, se manifestó el hebreo que llevaba dentro. Dice, mató al egipcio y lo enterró. Pero lo enterró muy mal, porque al final lo descubrieron. Dice en Éxodo que tuvo que marcharse, dice, porque he sido descubierto. Estuvo durante muchos años que todo el mundo cuando le veía creían que era egipcio, pero sin embargo era hebreo. ¿Saben que hay gente que viene al culto pero no ha habido un nuevo nacimiento? A ver los aires. Que lleva 20 años y todo el mundo mira, por ahí va un cristiano, por ahí va una cristiana. Pero ¿saben cuándo se manifiesta? Hay gente que me hace gracia porque dice que ha sido una reacción. Es que la reacción es cuando se manifiesta lo que verdaderamente somos. ¿Verdad? En una reacción. Sí, Señor. Mientras tú puedas tener tiempo y capacidad para reaccionar, mirarás para todos los lados. Pero cuando nadie te vea, te voy a decir algo. ¿Quieres saber quién eres? ¿Quieres saber quién eres? Eres lo que eres cuando estás solo. Sí, Señor. Eso es verdad. Lo que haces cuando nadie te ve, eso eres. No eres el que estás en el culto. Eres cuando estás solo en la habitación. Eres cuando nadie te ve. Ese realmente eres. Con ese tienes que luchar. A ese tienes que doblegar. A ese tienes que decirle no a la carne y sí al Espíritu. Amén.
Escuchen, no estoy hablando de un fallo, porque un fallo lo tiene cualquiera, ¿eh? Verdad. Estoy hablando de una actitud. De acuerdo. No es lo mismo un fallo que una actitud. No me se marche nadie atribulado, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, todos metemos la pata, que todos fallamos en muchísimas veces. No estoy hablando de un fallo, estoy hablando de una actitud, de una persona que lleva toda una vida viviendo de la misma manera, que lo que le importa es la opinión de la gente, a él no le importa. Bueno. Por eso dice la palabra que cuando Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, dice, y comió y se fue, y dice la palabra, y así menospreció la primogenitura. Claro. No fue que tuvo un mal día. Él venía de cazar y no cazó, tuvo un mal día. Él tenía un día malo. Él estaba acostumbrado a traer caza para su padre. Y aquel día tuvo un mal día. Y en un mal día, ¿quién no tiene un mal día, Juan? ¿Quién no tiene una mala tarde? Que levante la mano, que se atreva a decirlo. Todos hemos tenido un mal día. Todos hemos tenido una mala tarde. El problema, perdónenme, a Dios no le ofendió que Esaú vendiera la primogenitura por un plato de lentejas. No, eso no le hizo mal a Dios, perdónenme, porque Dios sabe cómo somos. Por eso dice la palabra, hijitos míos, no pequéis. Pero entendiendo que somos de tan mala naturaleza que en algún momento de nuestra vida vamos a pecar, dice, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, al justo, al fiel y al verdadero. Lo que le hizo mal a Dios es la actitud que dice que cuando vendió la primogenitura, después de haber comido, tenía que haber salido llorando. ¡Ay, la que he mangado! ¡Ay, la que he hecho! Voy a recuperarla, pero él estuvo viviendo. Que no pasa nada. Que no pasa nada. No vivas como que no pasa nada. Aleluya. No vivas como que no ha ocurrido nada. Es verdad. Dice la palabra, y cuando Esaú quiso la bendición, dice, lloró con lágrimas, pero no la recuperó. Esaú, si hubieras llorado a tiempo, de cuántas desgracias te hubieras librado. Fue a recibir la bendición y su padre le dijo, no puedo darte más bendición. Menos mal que nuestro Padre es rico en bendiciones y Dios nos brinda segundas oportunidades. Y aunque a veces fallamos y vamos donde Dios y no nos merecemos nada, y somos como el hijo pródigo que nos hemos ido, hemos malgastado todo lo que teníamos y hemos vivido de una forma mala, pero volvemos a Dios, sin anillo, sin calzado, pero Dios es tan bueno que sale a recibir. Aleluya. Quiero decirte en esta tarde, si tienes algo que cambiar, corre. Amén. Porque la vida no la tenemos comprada. ¿Quién se atrevería a decir que cuando termine este culto no va a venir el Señor? ¿Qué digo cuando termine? ¿Quién se atreve a decir que en estos momentos no puede venir Dios? ¿Quién se atrevería a ponerse de pie y a decir, bueno, mañana me arrepiento? No es mañana, es hoy. Amén. El Señor puede venir hoy. Claro. Claro. Y no te estás jugando un mercadillo, estás jugando la salvación. Claro. Es tiempo de volvernos a Dios. Vivimos como que no pasa nada. Y a veces nos ocurre como Sansón dijo, saldré y me levantaré como las otras veces, pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Te voy a decir, hay tiempos de gracia. Hay tiempos de gracia donde uno puede arrepentirse y puede acercarse a Dios. Aprovecha el tiempo, aprovecha la oportunidad. No salgas de este lugar. Si tuvieras que cambiar algo en tu vida, este es el tiempo, este es el momento para que Amén, tengas un aleluya. verdadero encuentro con Dios y te arrepientas de todo lo malo que has podido hacer, porque tienes un Dios tardo en la ira y grande en misericordia. Pero porque Dios no te diga nada, no creas que Dios nos está enterando, que dice la palabra de Dios, no ignoréis mi bondad, mi
mi longanimidad la cual os guía al arrepentimiento. Dice, pero por vuestra dureza de corazón no arrepentido, estáis almacenando ira para el día del juicio, el cual pagará cada uno conforme sus obras, el que sea para salvación, y el que sea para condenación, para condenación. En otras palabras, estaba diciendo aquí el pasaje, no ignoréis mi bondad, la buenura de Dios. Que sabes que, se lo voy a meter con el nombre. Dale, caña. Que sabes que no merecías que Dios te bendijera, porque no te has portado bien, pero vienes al culto, cantas y resulta que Dios te bendice más que nunca. Que el pastor no tenía que predicar y Dios no tenía que utilizarle, pero es tan bueno Dios que me utiliza y predico más mejor que nunca, habiéndome portado mal. Y yo malinterpreto que Dios no se entera de una, pero Dios me está tratando con amor y con cariño para que cambie. Es como que el padre que tiene dos hijos, uno un rebelde y otro muy bueno. Y con el rebelde tiene un trato más cercano y le consiente más. Y el bueno dice, pero ¿por qué se lo lleva a cenar? ¿Por qué le da 20 euros? Porque esta granuja que tengo que tratar con él con cariño y con amor, a ver si cambia. Por eso hay padres que tienen que coger a los hijos y decirle, hijo, ya vale, hombre, a ver si cambias, que da vergüenza lo que estás haciendo. Por favor, cambia de actitud. Hoy te está tratando Dios con amor. Vienes al culto y no merecías que Dios te bendijera, pero te ha bendecido Dios. ¡Gloria! Por favor, no malinterpretes que Dios te ama tanto, que no te tenía que bendecir. Nunca me he encontrado a lo largo de mi ministerio con personas que vienen al culto, que vienen esporádicamente, y vienen ahí, se sientan, chacho, y que Dios les bendiga, y que cae la gloria y empiezan a salir llorando. Y algunos nos hemos atrevido a decir, nunca viene al culto y están hablando en lenguas, lo bendice Dios. Nosotros, si de nosotros dependiera la bendición, a este sí, a este no. Sí, señor. Pero Dios es tan bueno que dice, voy a bendecirle, a ver si bendiciéndolo cambia. Sí, señor. ¡Gloria! Porque sabe Dios que de la mejor forma que una persona cambie es con amor. Aleluya. Hay matrimonios que no se llevan y la mujer tira para un lado y el hombre tira para otro. Pero he visto mujeres que cuando el marido ha tirado para un lado, ellas han estado ahí, con cariño, con amor. Y te digo algo, lo que no se consiga con amor y con cariño, no se consigue con nada. Sí, Señor. A la fuerza no se consigue nada, pero con amor y cariño se consigue mucho. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Te amó tanto Dios que aunque no te lo merecías, dio a su Hijo unigénito para que hoy pudieras estar aquí gozando de las bendiciones de Dios. Esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón en esta tarde.